Muchos creen que están estancados porque no tienen suerte, porque las oportunidades nunca llegan o porque simplemente nacieron sin talento para hacer dinero. Piensan que la riqueza es para otros, que el sistema está en su contra o que la vida los puso en desventaja desde el inicio. Pero la verdad es que la mayoría cometen el mismo error sin darse cuenta. No es que trabajen poco, no es que no tengan habilidades, no es que la suerte les haya dado la espalda. El error está en algo mucho más simple y profundo. Desperdician la hora más poderosa del día. Los primeros 60 minutos después de despertar determinan todo lo que viene después. Determinan su energía, determinan su enfoque, determinan sus decisiones. Y si usted comienza cada mañana sin dirección clara, sin estructura mental, sin un plan, entonces está regalando el momento día donde su mente programa su prosperidad o su pobreza. La gente rica entiende esto. Ellos no dejan sus mañanas al azar. No improvisan los primeros pensamientos del día. Diseñan ese momento como si diseñaran una fábrica de riqueza, porque saben que lo que siembran mentalmente al amanecer, lo cosechan económicamente al anochecer. Si está cansado de vivir sin dinero suficiente, si está agotado de llegar a fin de mes con las manos vacías, si está harto de repetir los mismos resultados año tras año, entonces necesite cambiar cómo comienza su día. Porque la transformación financiera no empieza con más oportunidades, empieza con más disciplina en el único momento que nadie puede quitarle: la forma en que empieza su día, en lo primero que piensa al despertar. Porque cada mañana, sin saberlo, está construyendo su futuro financiero. Y si ese inicio está lleno de caos, distracción, dudas o desorden, entonces está repitiendo el patrón que lo mantiene estancado. Hay un momento clave que ocurre cada día y la mayoría lo ignora por completo. Es ese espacio entre el momento en que sus ojos se abren y el momento en que su mente se activa. Ese momento donde sus primeros pensamientos aparecen sin filtro. Y lo que piense en ese instante determina la dirección energética de todo su día. Si lo primero que cruza por su mente es, otra vez lo mismo, no tengo suficiente, todo es difícil, entonces acaba de programar su cerebro para operar desde la escasez. Su sistema nervioso recibe esa señal y se prepara para un día defensivo. Un día donde protege lo poco que tiene en lugar de ir a buscar más. Un día donde reacciona en lugar de crear. Pero si lo primero que elige pensar, y digo bien, elige porque sí puede elegirlo, es hoy avanzo, hoy construyo algo, hoy me acerco más, entonces su cerebro interpreta una instrucción completamente distinta. Se activa en modo creador, en modo cazador de oportunidades. La diferencia no está en las circunstancias externas, está en la orden interna que usted se da a sí mismo antes de que el día comience. Y esa orden, repetida cada mañana durante semanas, durante meses, reprograma su identidad económica. Porque usted no es lo que piensa una vez, es lo que piensa de manera sistemática. Y si sistemáticamente arranca cada día con pensamientos de limitación, vivirá una vida limitada económicamente. Pero si sistemáticamente arranca con pensamientos de posibilidad, construirá posibilidades reales. El cerebro no distingue entre lo verdadero y lo repetido. Solo ejecuta las instrucciones que recibe con más frecuencia. Si usted le dice cada mañana no hay suficiente, él buscará confirmar que no hay suficiente. Si le dice hay maneras de ganar más, él buscará esas maneras. Por eso los ricos protegen sus primeros pensamientos como si fueran oro, porque saben que ahí se siembra la cosecha del día. Usted no puede controlar todo lo que ocurre en su vida económica, pero sí puede controlar lo primero que permite en su mente cada mañana. Y ese control, aunque parezca pequeño, es el que separa a quien avanza de quien se estanca, porque la mente es su herramienta más poderosa para crear dinero. Pero solo si la dirige, solo si la entrena, solo si decide qué pensamientos merecen espacio y cuáles no. Aquí está la verdad que pocos quieren escuchar. Usted ya tiene una rutina matutina. Todos la tienen. El problema es que la mayoría la tiene por accidente, no por diseño. Se despiertan corriendo, revisan el teléfono antes de revisar sus metas, salen de la cama sin saber qué quieren lograr ese día. Y así, día tras día, construyen una vida por defecto. Una vida donde las cosas simplemente pasan, donde el dinero simplemente no llega, donde los sueños simplemente no se cumplen. Y después se preguntan por qué no avanzan. La respuesta es simple: porque nunca declararon hacia dónde iban, porque nunca instalaron una dirección clara en su sistema operativo mental.
Una rutina matutina deliberada es una declaración. Es decirle a su cerebro, esto es lo que importa, esto es lo que construyo, esto es quien soy. Sin palabras, solo con acciones, porque el cerebro aprende por repetición de comportamiento, no por deseos. Puede desear ser rico todo el día, pero si cada mañana actúa como alguien que no tiene dirección, su cerebro registra eso como su identidad real, y entonces se comporta en coherencia con esa identidad. Por eso necesita rituales. Rituales simples pero inquebrantables que le recuerden cada día quién está eligiendo ser. No tiene que ser complicado, no tiene que tomar horas, pero tiene que ser deliberado. Levántese a la misma hora. Beba agua, antes que nada porque es un acto de respeto hacia su cuerpo. Siéntese en silencio, aunque sean 3 minutos, y pregúntese, ¿qué necesito lograr hoy para sentirme orgulloso esta noche? No lo que necesita el mundo, no lo que esperan los demás, usted. Porque si no sabe qué quiere lograr, terminará cumpliendo las metas de otros en lugar de las suyas. Esos 3 minutos de claridad valen más que una hora de actividad sin propósito, porque en esos 3 minutos está eligiendo conscientemente su enfoque. Y el enfoque, sostenido a lo largo del día, es lo que produce resultados. La gente pobre vive en modo automático. La gente rica vive en modo consciente. Y esa conciencia se activa cada mañana con rituales que anclan su mentalidad. El mundo tiene un plan para su mente cada día. Y no es un buen plan. En cuanto se conecta, en cuanto abre las redes, en cuanto enciende las noticias, su mente es bombardeada con un mensaje constante. Hay problemas, hay crisis, hay escasez, hay peligro. Y ese mensaje, aunque usted no lo note conscientemente, se filtra a su sistema nervioso. Lo pone en alerta. Lo pone en modo supervivencia. Y cuando opera desde supervivencia, no crea riqueza, solo protege lo que tiene. Por eso debe ganar la batalla antes de que comience. Debe llenar su mente con abundancia antes de que el ruido externo la sature con miedo. Y aquí está la primera acción poderosa. Cada mañana, antes de tocar su teléfono, antes de revisar mensajes, antes de consumir cualquier contenido externo, haga una lista de 10 cosas por las que está agradecido. 10, no 5, no 3, 10. Pueden ser cosas grandes o pequeñas. El techo que tiene, el agua que bebe, las piernas que lo sostienen, la mente que piensa, el aire que respira, cualquier cosa. Pero escríbalas, porque escribir obliga a su cerebro a procesar de manera distinta que solo pensar. Y después de escribirlas, léalas en voz alta. Escuche su propia voz diciéndolas, porque cuando escucha su voz afirmando abundancia, su cerebro lo registra como evidencia real, como si estuviera confirmando hechos. Y termine esa lista diciendo con convicción, soy un imán para el dinero. Gracias, gracias, gracias. Dígalo como si lo creyera. Dígalo como si ya fuera verdad en su vida, porque su cerebro no puede distinguir entre una experiencia real y una experiencia repetida con emoción. Si cada día se declara un imán para el dinero, su sistema nervioso empezará a comportarse como tal. Empezará a notar oportunidades que antes no veía. Empezará a tomar decisiones alineadas con alguien que atrae dinero. Empezará a caminar, a hablar y a actuar como alguien próspero. Y la prosperidad responde a la frecuencia que usted emite. Si emite frecuencia de escasez, atrae escasez. Si emite frecuencia de abundancia, atrae abundancia. Este ejercicio toma menos de 10 minutos, pero esos 10 minutos reescriben su narrativa mental sobre el dinero, porque la gratitud es el antídoto directo contra la sensación de carencia. Cuando enfoca su mente en lo que tiene, automáticamente deja de enfocarse en lo que le falta. Y cuando deja de enfocarse en lo que le falta, deja de operar desde la desesperación. Empieza a operar desde la confianza. Y la confianza es el estado mental donde se crean las mejores decisiones financieras. Hágalo durante 30 días consecutivos sin fallar ni uno, y verá cómo cambia su relación con el dinero. No porque el dinero cambie, sino porque usted cambia. Y cuando usted cambia internamente, su realidad externa no tiene más opción que seguirlo. Su mente es un ecosistema, y como todo ecosistema, produce lo que se siembra en él. Si siembra contenido que lo educa, lo inspira y lo desafía, produce ideas que lo llevan más lejos. La mayoría de la gente pobre nunca alimenta su mente con información sobre dinero. Nunca lee un libro de finanzas, nunca escucha un podcast sobre inversión, nunca estudia cómo piensan los ricos,
y luego se sorprende de no tener dinero. Pero es simple, si no estudias la riqueza, no puede crearla, porque no se puede llegar a un lugar que no se conoce. Los ricos, en cambio, son estudiantes obsesivos del dinero. Leen constantemente, escuchan audios mientras manejan, ven videos educativos en lugar de entretenimiento vacío, asisten a seminarios, contratan mentores, consumen información de alta calidad como si fuera oxígeno, porque saben que el conocimiento no es solo poder, es ventaja competitiva. Y en un mundo donde todos compiten por los mismos recursos, quien tiene más conocimiento tiene más opciones, más estrategias, más herramientas. Y aquí está la segunda acción transformadora. Cada mañana, antes de consumir cualquier contenido de entretenimiento, dedique al menos 15 minutos a alimentar su mente con educación financiera. Lea 10 páginas de un libro sobre dinero, negocios o desarrollo personal, o escuche 15 minutos de un podcast educativo, o vea un video que le enseñe algo útil sobre cómo ganar, administrar o multiplicar dinero. 15 minutos no parecen mucho, pero acumulados durante un año son más de 90 horas de educación de alta calidad. 90 horas que la persona promedio jamás invierte en aprender sobre riqueza. Y esa diferencia, esa brecha de conocimiento, es lo que separa a quien crece económicamente de quien se estanca. Porque el conocimiento no solo le da ideas, le da confianza, le da claridad, le da un mapa mental de cómo funciona el dinero. Y cuando entiende cómo funciona, deja de tenerle miedo, deja de evitarlo, empieza a verlo como lo que es, una herramienta que responde a reglas específicas. Y cuando conoce las reglas, puede jugar el juego. Y cuando juega el juego con conocimiento, empieza a ganar. No espere a tener tiempo libre para educarse, no espere a que las cosas se calmen para empezar a leer. Hágalo cada mañana. Conviértalo en un ritual tan automático como lavarse los dientes, porque lo que hace consistentemente cada día define en lo que se convierte. Y si cada día alimenta su mente con ideas de riqueza, se convertirá en alguien que piensa como rico. Y cuando piensa como rico, actúa como rico. Y cuando actúa como rico, obtiene los resultados de un rico. Es así de directo. Su mente es su activo más valioso, pero solo si la entrena, solo si la alimenta, solo si decide que merece las mejores ideas disponibles. Hágalo, cada mañana, sin excepción, y en 6 meses no reconocerá su manera de pensar sobre el dinero, porque habrá evolucionado a un nivel completamente distinto. Hay una diferencia abismal entre desear dinero y verse a sí mismo como alguien que tiene dinero. El deseo es pasivo, es esperar, es anhelar, pero la visualización es activa, es entrenar a su cerebro para que reconozca como familiar el estado que quiere alcanzar, porque su mente tiene un mecanismo de defensa contra lo desconocido. Si algo le parece muy ajeno, lo rechaza automáticamente, pero si algo le parece familiar, lo acepta. Y la visualización repetida crea familiaridad. Cada mañana, después de su gratitud y su educación, cierre los ojos durante 2 o 3 minutos y véase a sí mismo viviendo la vida financiera que desea. No piense en ella. Véala. Vea cómo camina, cómo se viste, cómo se sienta, cómo habla, cómo toma decisiones sobre el dinero. Véase revisando su cuenta bancaria y sonriendo porque los números son buenos. Véase pagando cuentas sin estrés. Véase invirtiendo. Véase comprando algo que desea sin culpa. Mientras visualiza, sienta las emociones que vendrían con esa realidad, la tranquilidad, la confianza, la libertad, porque las emociones son el lenguaje del cuerpo. Y cuando su cuerpo siente esas emociones durante la visualización, empieza a creer que esa versión de usted es posible. Y cuando cree que es posible, empieza a comportarse coherente con esa creencia. Empieza a tomar decisiones que alguien próspero tomaría. Empieza a rechazar cosas que alguien próspero rechazaría. Empieza a moverse en el mundo de manera distinta, no porque esté fingiendo, sino porque su identidad interna cambió. Y la identidad siempre gobierna el comportamiento. Los atletas de élite usan esta técnica constantemente. Se ven a sí mismos ganando antes de competir, se ven ejecutando perfectamente antes de actuar. Y su cuerpo responde, su mente responde, porque el cerebro no distingue entre una experiencia vívida imaginada
y una experiencia real. Ambas activan las mismas redes neuronales. Ambas crean las mismas conexiones. Por eso la visualización no es fantasía, es entrenamiento mental de alto nivel. Es preparar su sistema nervioso para un estado que aún no ha experimentado físicamente, pero que ya está experimentando mentalmente. Y cuando llega el momento real, su cuerpo ya sabe cómo responder, porque ya estuvo ahí, en su mente, cientos de veces. Haga esto cada mañana. 2 minutos son suficientes, pero deben ser 2 minutos de visualización intensa, con detalles, con emociones, con convicción. Y verá cómo su relación con el dinero empieza a cambiar desde adentro. La mayoría de la gente vive su identidad financiera de manera pasiva. Deja que sus resultados pasados definan quién es hoy. Soy pobre porque siempre he sido pobre. No soy bueno con el dinero porque nunca lo he sido. No merezco más porque hasta ahora no he tenido más. Pero esa es una trampa letal, porque si deja que su pasado defina su identidad, su futuro será solo una repetición de ese pasado. La única manera de romper el ciclo es decidir quién es usted hoy, independientemente de quién fue ayer. Y esa decisión no se toma una vez, se toma cada mañana. Cada mañana tiene que declarar su identidad financiera antes de que el mundo intente imponerle una distinta. Párese frente al espejo, mírese a los ojos y diga en voz alta: soy una persona próspera, atraigo dinero, tomo decisiones inteligentes con mis finanzas, estoy construyendo riqueza cada día. Dígalo aunque no lo sienta todavía. Dígalo aunque su cuenta bancaria diga lo contrario. Dígalo porque está eligiendo una nueva identidad. Y las identidades no se heredan, se eligen, se construyen, se afirman. Y cuando afirma algo con suficiente repetición y emoción, su cerebro empieza a aceptarlo como verdad, no porque lo sea objetivamente, sino porque lo está convirtiendo en verdad subjetiva. Y la verdad subjetiva es la que gobierna su comportamiento. Si se dice cada día que es malo manejar el dinero, se comportará mal con el dinero. Si se dice cada día que es bueno con el dinero, se comportará bien con el dinero. Es programación, es neurociencia aplicada. Su cerebro busca coherencia, busca que sus acciones coincidan con su identidad declarada. Por eso cuando cambia la identidad, las acciones siguen automáticamente. No necesita forzarse a hacer cosas que van contra su identidad. Simplemente cambia la mentalidad y las acciones cambiarán solas, porque actuará en coherencia con quien cree que es, y si cada mañana declara que es alguien próspero, eventualmente se comportará como alguien próspero. Y cuando se comporta como alguien próspero, obtiene resultados de alguien próspero. Es un ciclo que se refuerce solo, pero tiene que iniciarlo, y se inicia cada mañana con una declaración firme de quién elige ser hoy. En un mundo saturado de distracciones, el enfoque es el recurso más escaso y más valioso, y la mañana es el momento donde ese enfoque se define. Si permite que su atención sea secuestrada temprano por notificaciones, por noticias, por redes sociales, entonces entrega el control de su día, porque lo primero que captura su atención establece el tono emocional de todo lo que sigue. Si lo primero que ve es caos, su mente opera en caos. Si lo primero que ve es claridad, su mente opera en claridad. Por eso debe blindar sus mañanas. No revise su teléfono durante la primera hora. No se exponga a información externa hasta que haya establecido su dirección interna. Porque su enfoque determina sus resultados. Si enfoca su mente en problemas, encontrará más problemas. Si enfoca su mente en soluciones, encontrará más soluciones. Si enfoca su mente en escasez, experimentará más escasez. Si enfoca su mente en oportunidades, verá más oportunidades. No es pensamiento mágico, es atención selectiva. Su cerebro solo puede procesar una fracción de toda la información disponible y elige qué procesar basándose en lo que usted le indica que es importante. Si le indica que lo importante son las malas noticias, buscará más malas noticias. Si le indica que lo importante son las oportunidades de ganar dinero, buscará más oportunidades de ganar dinero. Por eso necesita un ritual matutino que dirija su enfoque antes de que el mundo lo haga. Un ritual que le diga a su cerebro: esto es lo importante hoy, esto es lo que buscamos, esto es lo que construimos. Puede ser escribir sus 3 prioridades del día,
Puede ser revisar sus metas financieras, puede ser repetir sus afirmaciones, lo que sea. Pero debe ser algo que ancle su atención en lo que usted decide que importa, no en lo que el mundo decide que importa. Porque el mundo siempre competirá por su atención, siempre habrá algo urgente, siempre habrá algo que lo distraiga. Pero lo urgente rara vez es lo importante. Y si vive respondiendo a lo urgente, nunca construirá lo importante. Proteja su enfoque, proteja su mañana, y verá cómo su vida empieza a responder de manera distinta. Aquí quiero hacer una pausa. Si este mensaje le está ayudando a entender cómo despertar como un ganador cada mañana, suscríbase a este canal. Aquí encontrará más herramientas para entrenar su mentalidad financiera con claridad y disciplina. Y cuénteme en los comentarios, ¿cuál es el mal hábito que repite cada mañana y que sabe que debe cambiar? Ser consciente de él es el primer paso para transformarlo. Uno de los sentimientos más dañinos con los que puede cargar es la culpa financiera del pasado. Culpa por las deudas acumuladas, por los errores cometidos, por las oportunidades que se dejaron pasar. Y si cada mañana se despierta con ese peso encima, con esa voz interna que les recuerda que fallaron, que no fueron suficientes, que no merecen algo mejor, y si así, día tras día, se arrastra ese peso hacia el futuro, es imposible construir riqueza con las manos llenas de culpa. Porque la culpa paraliza, la culpa consume energía, la culpa distrae del presente hacia un pasado que ya no puede cambiar. Por eso cada mañana debe soltar, debe perdonarse, debe aceptar que hizo lo mejor que pudo con el nivel de conciencia que tenía en ese momento, y que hoy tiene más conciencia, más conocimiento, más herramientas. Cada mañana cierre los ojos, respire profundo y diga mentalmente: perdono todos mis errores financieros pasados, aprendí de ellos y hoy empiezo limpio. Dígalo con intención, siéntalo, porque el perdón no es solo una palabra bonita, es una liberación de energía. Es recuperar la capacidad de actuar sin el peso del pasado. Y cuando se perdona, no significa que olvida, significa que integra, que usa esa experiencia como aprendizaje, no como condena. Y desde ese lugar de integración, puede avanzar con más fuerza, con más claridad, con más ligereza, porque ya no está cargando todo ese peso. Cada nuevo día es una oportunidad de reescribirse. No necesita arrastrar la historia completa del ayer. Puede elegir qué lleva consigo y qué deja atrás. Y lo que debe dejar atrás es la culpa, el arrepentimiento, la vergüenza. Lleve solo el aprendizaje, solo la sabiduría, solo la experiencia convertida en fuerza. El mayor error que comete quien quiere salir del estancamiento es creer que necesita un cambio masivo para ver resultados. Cree que necesita ganar la lotería, que necesita un ascenso enorme, que necesita que algo externo ocurra. Pero la verdad es lo opuesto. La riqueza se construye con decisiones pequeñas repetidas miles de veces, con hábitos que parecen insignificantes, pero que acumulados se vuelven inquebrantables. Levantarse temprano no cambia nada un día, pero levantarse temprano durante un año cambia todo. Ahorrar $10 no cambia nada un día, pero ahorrar $10 durante un año cambia su cuenta bancaria. Leer 10 páginas no cambia nada un día, pero leer 10 páginas durante un año le da 12 libros completos de conocimiento que otros nunca tendrán. Lo pequeño sostenido se vuelve grande, pero requiere algo que la mayoría no tiene: paciencia disciplinada, la capacidad de hacer lo correcto aunque no vea resultados inmediatos, aunque nadie lo aplauda, aunque parezca que no avanza, porque el crecimiento real ocurre bajo tierra antes de que se vea la planta, y si abandona antes de que salga la planta, nunca verá el fruto. Por eso necesita comprometerse con lo pequeño, con lo simple, con lo repetible. No intente transformar su vida entera de golpe. Elija una cosa, una sola, y hágala cada mañana sin fallar. Puede ser su lista de gratitud, puede ser sus 15 minutos de lectura, puede ser su declaración frente al espejo, lo que sea, pero que sea una cosa que haga cada día sin negociar. Porque la constancia construye identidad, y la identidad gobierna resultados. Cuando es constante con algo pequeño, se convierte en alguien constante. Y alguien constante puede construir cualquier cosa porque tiene la capacidad de sostenerse en el tiempo. Y el tiempo es el ingrediente secreto de la riqueza. No el tiempo que pasa esperando, el tiempo que pasa actuando consistentemente hacia una dirección clara. Hágalo. Elija su ritual pequeño y sosténgalo durante 90 días sin fallar uno. Y al día 90 verá que ya no es la misma persona que empezó, porque la repetición cambia la estructura de quién es. Y cuando cambia quién es, cambia lo que atrae, lo que crea, lo que logra. Al final todo se reduce a esto. Cada vez que abre los ojos tiene una elección.
Puede ser la misma persona que fue ayer, o puede ser alguien distinto. Puede repetir los mismos patrones que lo mantienen pobre, o puede instalar patrones nuevos que lo lleven hacia la riqueza. Puede dejar que el día lo arrastre, o puede dirigir el día hacia donde usted quiere. Y esa elección no se hace una vez, se hace cada mañana, porque la transformación no es un evento, es una práctica diaria. Es decidir una y otra vez que hoy sí, que hoy no se traiciona, que hoy honra sus compromisos consigo mismo, que hoy actúa como la versión de sí mismo que quiere ser. No necesita sentirse motivado para hacerlo, no necesita que todo esté perfecto, solo necesita decidir que su palabra vale, que cuando se dice a sí mismo que hará algo, lo cumple, porque esa es la diferencia entre quien avanza y quien se estanca. No es talento, no es suerte, no es circunstancia, es la capacidad de cumplirse a sí mismo, de sostenerse, de no abandonar cuando nadie está mirando. Y esa capacidad se entrena cada mañana cuando elige hacer lo que dijo que haría, aunque no tenga ganas, cuando se levanta a la hora que prometió, cuando hace su ritual aunque esté cansado, cuando alimenta su mente aunque esté ocupado, porque cada vez que cumple fortalece su carácter, y el carácter es lo que lo sostiene cuando la motivación se va. Usted no vino a este mundo a sobrevivir con lo mínimo, vino a construir algo digno, a crear abundancia, a vivir con libertad financiera. Pero eso no se regala, se conquista, paso a paso, día a día, mañana a mañana, y se conquista cuando deja de esperar el momento perfecto y empieza a usar el momento que tiene, que es ahora, que es hoy, que es esta mañana. Deje de postergar, deje de justificar, deje de esperar que alguien más cambie su vida, porque nadie va a venir a rescatarlo. Nadie va a hacer el trabajo por usted. Usted es el único responsable de su riqueza, y esa responsabilidad comienza cada día cuando abre los ojos y decide quién será. Si llegaste hasta aquí, declara en los comentarios: yo despierto como un ganador. Escríbelo. No para mí, para ti. Para que mañana cuando suene el despertador recuerdes esa promesa y la cumplas, porque esa frase puede convertirse en tu ancla, en tu recordatorio, en tu compromiso inquebrantable. Y cuando la repites suficientes veces, tu mente lo cree. Y cuando actúas desde esa creencia, estás escribiendo una nueva historia de prosperidad, con decisiones firmes, con hábitos sólidos, con mañanas que importan. Así empieza la transformación financiera, no con un milagro, con una mañana diferente. Y esa mañana es hoy.